¿Alguna vez has sentido una presencia extraña en medio de la noche, cuando todo parece estar en silencio absoluto? Tal vez creas que tu mente juega trucos, o tal vez algo mucho más inexplicable está ocurriendo a tu alrededor. Hoy, te traemos historias que pondrán a prueba tus límites de lo desconocido, relatos que podrían dejarte preguntándote si en realidad estamos solos en este mundo. Pero antes de comenzar, quiero saber, ¿alguna vez has tenido una experiencia inexplicable que te hizo dudar de lo que ves? O tal vez tienes una historia que te gustaría compartir con nosotros. Déjala en los comentarios, y quizá tu historia sea la siguiente que descubramos juntos. Pero cuidado, porque lo que escucharás hoy podría hacerte repensar todo lo que creías saber sobre la oscuridad. Comienza la primera historia. En el viejo barrio de Santa María había una tienda de antigüedades famosa entre los coleccionistas. Tesoros del tiempo, decía el cartel, escrito en letras doradas sobre un fondo de madera envejecida. Entre las vitrinas repletas de relojes, figuras de porcelana y muebles antiguos, había un objeto que destacaba, un reloj de bolsillo que no marcaba la hora desde hacía décadas. El reloj, según decían, perteneció a un relojero que desapareció misteriosamente en 1923. Nadie sabía cómo ni por qué, pero se rumoreaba que el hombre trabajaba en un encargo especial para un cliente del que nunca habló. Desde entonces, el reloj permanecía detenido a las 3:33 de la mañana, con su esfera cubierta por una ligera grieta en forma de cruz. Tomás, un joven apasionado por las antigüedades, visitaba la tienda regularmente. Siempre se detenía frente al reloj, intrigado por su historia. Una tarde, después de mucho ahorrar, decidió comprarlo. La dueña de la tienda, una mujer mayor con ojos astutos, lo miró con seriedad antes de entregárselo. Este reloj no es como los demás, dijo mientras envolvía el objeto en papel marrón. Nunca lo cargues con llave y nunca lo mires a las 3:33 de la mañana. Tomás se rió nerviosamente, pensando que solo intentaba añadir misterio al objeto, y salió de la tienda con el reloj en el bolsillo. Esa noche, mientras lo examinaba en casa, notó los finos detalles del grabado en la cubierta, una serie de líneas que formaban un intrincado patrón. Decidió intentar darle cuerda, a pesar de las advertencias. Giró la pequeña llave que venía con el reloj, y aunque sintió resistencia al principio, logró mover las manecillas. El reloj comenzó a latir suavemente. Tomás sonrió, satisfecho de haber devuelto la vida al viejo artefacto. Lo colocó sobre su mesita de noche y se fue a dormir. A las 3:33 de la mañana, despertó abruptamente. Un sonido suave pero insistente llenaba la habitación, el tic-tac del reloj, que ahora parecía más fuerte de lo que debería ser posible. Encendió la luz y miró el reloj. Las manecillas estaban detenidas, marcando nuevamente las 3:33. Un escalofrío recorrió su espalda cuando notó algo más. A través del cristal agrietado, el reflejo de las manecillas parecía moverse en sentido contrario, como si dentro del reloj existiera un tiempo diferente al que mostraba. De repente, un golpe seco resonó en la ventana de su habitación. Tomás giró rápidamente, pero no vio nada afuera. Se levantó para mirar más de cerca, pero solo encontró la calle vacía bajo la luz tenue de las farolas. Cuando regresó a la cama, el reloj ya no estaba en la mesita de noche. Lo encontró sobre su almohada, con las manecillas girando lentamente hacia atrás. Decidió guardarlo en un cajón y olvidarse de él, pero el sonido del tic-tac persistía, como si el reloj estuviera justo junto a su oído. Al día siguiente, llevó el reloj de regreso a la tienda, decidido a devolverlo. Pero cuando llegó, la tienda estaba cerrada. La dueña no parecía estar en ningún lado,
y un cartel en la puerta decía cerrado por inventario. Esa noche, Tomás trató de ignorar el reloj, pero el tic-tac seguía resonando en toda la casa. A la medianoche, el sonido se detuvo abruptamente y un susurro llenó el aire. El tiempo no es solo tuyo. Tomás sintió un escalofrío, y cuando miró hacia la mesita de noche, el reloj estaba allí, abierto, mostrando no solo la hora detenida, sino una serie de números y símbolos que no entendía. Decidió buscar respuestas. Investigó sobre el relojero desaparecido, encontrando un artículo viejo que mencionaba que había estado trabajando en un encargo especial relacionado con el tiempo perdido. Según las notas del artículo, el relojero hablaba de una dimensión en la que el tiempo no era lineal, sino un ciclo eterno en el que las almas quedaban atrapadas. Esa noche, el reloj volvió a detenerse a las 3:33 de la mañana, y esta vez, algo más sucedió. Un ligero temblor recorrió la casa, y las sombras en las esquinas de la habitación comenzaron a moverse, como si algo invisible se arrastrara hacia él. «Devuelve el tiempo», susurró una voz, más clara que antes. Tomás intentó destruir el reloj, arrojándolo al suelo y golpeándolo con un martillo, pero cada vez que lo hacía, el objeto reaparecía intacto en la mesita de noche, marcando nuevamente las 3:33. Desesperado, regresó a la tienda al día siguiente. Esta vez, la dueña estaba allí, esperándolo. «Te advertí que no le dieras cuerda», dijo, con un tono grave. «¿Qué es este reloj?», preguntó Tomás, temblando. «¿Qué quiere de mí?». La mujer suspiró. «No es el reloj lo que quiere. Es el tiempo que le diste cuando lo cargaste. Ahora estás conectado a él. Cada vez que llega la hora marcada, se abre una puerta y algo viene por ti». Tomás sintió que el suelo se movía bajo sus pies. «¿Cómo lo detengo?». La mujer negó con la cabeza. «No puedes detenerlo, pero puedes entregarlo. Encuentra a alguien dispuesto a aceptarlo, alguien que cargue el tiempo por ti». Tomás salió de la tienda con el reloj en el bolsillo, su mente dando vueltas. Esa noche, cuando el reloj marcó las 3:33 de la mañana, las sombras volvieron, más claras y definidas. Una figura alta, delgada y sin rostro se acercó. Tomás nunca fue visto de nuevo. El reloj volvió a aparecer en la vitrina de tesoros del tiempo, detenido a las 3:33 de la mañana, esperando al siguiente curioso que decida llevarlo consigo. La tienda de antigüedades de Doña Margot era famosa en el pueblo por sus objetos únicos y, según decían, malditos. Entre todas las cosas extrañas que vendía, había un espejo que siempre llamaba la atención de los clientes. Era alto, con un marco de madera oscura tallado en espirales que parecían moverse bajo la luz tenue de la tienda. Nadie sabía su origen exacto, pero Doña Margot solía advertir a quienes lo miraban con demasiada curiosidad. «Este espejo no refleja la realidad. Tengan cuidado con lo que ven». Lucía, una joven que recién se había mudado al pueblo, lo encontró fascinante. Buscaba decorar su nuevo apartamento y pensó que un espejo antiguo sería el toque perfecto. Cuando preguntó por él, Doña Margot la miró fijamente, con una mezcla de advertencia y resignación. «¿Estás segura?», preguntó la anciana. Lucía asintió, sin darle importancia al tono de la pregunta. Pagó el espejo y lo llevó a casa esa misma tarde. Esa noche, después de colocarlo en su habitación, Lucía se quedó mirándolo por un rato. El espejo tenía algo hipnótico, como si el reflejo no fuera exactamente suyo, sino una versión más nítida, casi perfecta. Sacudió la cabeza y se acostó, dejando el espejo frente a su cama. Alrededor de las 3 de la madrugada, despertó sin razón aparente. La habitación estaba en completo silencio,
salvo por el leve crujir de la madera del marco del espejo. Miró hacia él y notó algo extraño: su reflejo no estaba quieto. Mientras ella permanecía acostada, su imagen en el espejo parecía estar sentada, con los ojos abiertos, mirándola fijamente. Lucía sintió un escalofrío recorrer su espalda. Se frotó los ojos, pensando que estaba soñando, pero cuando volvió a mirar, su reflejo sonrió. Un miedo irracional la invadió. Se levantó y cubrió el espejo con una sábana, asegurándose de no mirar directamente. Pasó el resto de la noche con la luz encendida, intentando convencerse de que había sido una alucinación causada por el cansancio. A la mañana siguiente, intentó ignorar lo ocurrido. Se fue al trabajo, dejando el espejo cubierto, pero todo el día tuvo una sensación de incomodidad, como si alguien la estuviera observando. Esa noche, cuando regresó, encontró la sábana en el suelo. El espejo estaba descubierto, y su reflejo parecía más oscuro, como si la luz de la habitación no lo alcanzara del todo. Decidió moverlo a otra habitación, pero mientras lo levantaba, sintió que el marco estaba más frío de lo normal, como si absorbiera la temperatura del aire. Esa noche, los susurros comenzaron. Al principio, eran suaves, indistinguibles, como un viento lejano. Lucía intentó ignorarlos, pero cada vez que apagaba las luces, los susurros se volvían más claros, hasta que finalmente pudo distinguir palabras. «Déjame salir». Lucía pensó que estaba perdiendo la cordura. Decidió llamar a doña Margot para devolver el espejo, pero cuando marcó el número de la tienda, la línea estaba muerta. Al buscar el lugar en internet, descubrió algo que la dejó helada: la tienda había cerrado hacía años. Según las noticias, doña Margot había desaparecido misteriosamente, dejando sus pertenencias abandonadas. Esa noche, los susurros se transformaron en algo más. Mientras dormía, escuchó un golpe fuerte en la puerta de su habitación. Se levantó, temblando, y al abrirla no encontró nada ni a nadie. Cuando regresó a la cama, el espejo estaba frente a ella, aunque lo había dejado en otra habitación. El reflejo ahora mostraba algo que no era su cuarto. En lugar de la habitación iluminada, el espejo mostraba un espacio oscuro, con paredes cubiertas de sombras que se movían lentamente. En el centro de ese espacio, vio a una figura alta y delgada, con un rostro pálido y ojos negros que brillaban como carbón encendido. «Déjame salir», repitió la voz, esta vez más clara, como si viniera desde detrás del cristal. Lucía intentó romper el espejo. Tomó un martillo y lo golpeó con todas sus fuerzas, pero el vidrio no se astilló. En cambio, la figura dentro del reflejo dio un paso hacia adelante, como si el cristal ya no fuera una barrera. En un último intento de deshacerse del objeto, llevó el espejo al bosque detrás de su edificio y lo enterró bajo tierra. Pasó los siguientes días en calma, pensando que finalmente había escapado. Sin embargo, una semana después, al regresar a casa, encontró el espejo nuevamente en su habitación, limpio y colocado en el mismo lugar donde lo había puesto la primera vez. Esa noche, Lucía desapareció. Los vecinos dicen que, a veces, desde la ventana de su apartamento, se puede ver un destello proveniente del espejo, como si alguien estuviera dentro, esperando a ser liberado. El espejo, según cuentan, siempre regresa al lugar donde fue llevado, esperando que alguien más lo lleve consigo. Cuando Marina heredó la casa de su abuelo, no sabía qué esperar. Había pasado su infancia jugando en ese lugar, con sus pasillos oscuros y el aroma a madera vieja que parecía envolverlo todo. Sin embargo, llevaba más de una década sin visitarla. La casa, situada en un pueblo remoto, estaba en buenas condiciones, pero había algo que siempre la había inquietado.
El desván. De niña, recordaba que su abuelo le había prohibido subir. Decía que el desván guardaba secretos que no debían ser perturbados. Marina nunca le dio demasiada importancia, pero ahora, de adulta, la curiosidad comenzaba a despertar. Llegó a la casa al atardecer, con la intención de instalarse por unos días mientras decidía qué hacer con la propiedad. Mientras revisaba las habitaciones, los muebles cubiertos con sábanas y las cajas llenas de recuerdos, notó que la puerta del desván seguía cerrada con un candado. El sonido del viento hacía que la casa crujiera, pero lo que realmente le llamó la atención fue un leve golpeteo que venía del techo, justo donde estaba el desván. Pensó que podrían ser ramas golpeando el tejado o algún animal que se había colado. Decidió ignorarlo por esa noche. A la mañana siguiente, encontró la llave del candado en un cajón de la cocina. Era pequeña, oxidada, pero encajaba perfectamente en la cerradura. Sin embargo, algo la detuvo. Por más que intentaba convencerse de que no había nada extraño, sentía un peso en el pecho cada vez que miraba hacia la puerta. Dejó la llave sobre la mesa y se prometió a sí misma no dejar que las supersticiones la controlaran. Esa noche, el golpeteo se volvió más fuerte. Parecía un ritmo constante, como si alguien estuviera caminando de un lado a otro. Marina encendió todas las luces de la casa y se armó con una linterna. Subió las escaleras con pasos temblorosos y llegó hasta la puerta del desván. «Esto es ridículo», murmuró, girando la llave. La puerta se abrió con un chirrido que resonó en toda la casa. El desván estaba cubierto de polvo, con cajas apiladas y muebles viejos cubiertos por mantas. Había una ventana pequeña en un extremo, por donde entraba la luz de la luna, iluminando apenas el lugar. Marina recorrió el espacio con la linterna, buscando el origen del ruido. En una esquina, encontró un espejo grande, cubierto con una tela oscura. Algo en el espejo la hizo detenerse. Aunque no podía verlo claramente, sentía que había algo detrás de la tela, algo que no debería estar allí. Se acercó lentamente, con el corazón latiendo con fuerza. Cuando retiró la tela, lo que vio la dejó helada. El reflejo mostraba el desván, pero no como era en ese momento. En el espejo, las cajas estaban abiertas y desparramadas, los muebles estaban rotos, y en el centro de la habitación había una figura. Era alta, con extremidades alargadas y un rostro borroso, como si la superficie del espejo se estuviera distorsionando. Marina retrocedió, tropezando con una caja. La figura en el espejo se giró lentamente, como si la hubiera notado. «Esto no es real», susurró, cerrando los ojos. Cuando los abrió, el desván estaba vacío, y el espejo mostraba solo su reflejo, pálido y tembloroso. Decidió que era suficiente por esa noche. Bajó corriendo las escaleras y cerró la puerta del desván con llave, dejando todo como estaba. Al día siguiente, llamó a su amiga Laura, quien era historiadora y siempre había estado interesada en las leyendas locales. Le contó lo ocurrido, esperando que Laura se riera y le dijera que estaba imaginando cosas. Pero en lugar de eso, su amiga se quedó en silencio. «Marina, ¿tu abuelo nunca te contó la historia del desván?» «No. Solo decía que no subiera». Laura suspiró antes de responder. Se dice que esa casa fue construida sobre una capilla abandonada. Durante una restauración, encontraron un espejo que estaba enterrado bajo los cimientos. Nadie sabe por qué, pero el dueño original decidió colocarlo en el desván. Desde entonces, hay registros de extrañas desapariciones relacionadas con la casa. Marina sintió un nudo en el estómago. ¿Qué clase de desapariciones? Personas que pasaban demasiado tiempo cerca del espejo. Se dice que el reflejo comienza a mostrar cosas que no deberían existir.
Esa noche, Marina intentó ignorar la historia, pero el golpeteo volvió, más insistente que nunca. No podía ignorarlo más. Subió al desván una vez más, esta vez decidida a deshacerse del espejo. Cuando llegó, el espejo ya no estaba donde lo había dejado. Ahora estaba en el centro del desván, completamente descubierto. Su reflejo la miraba, pero algo estaba mal. Su imagen no seguía sus movimientos. No quiero verte, murmuró, pero su reflejo sonrió. Las luces del desván parpadearon, y una sombra salió del espejo, extendiéndose por las paredes. Marina intentó correr, pero el aire se sentía pesado, como si algo invisible la estuviera deteniendo. El último sonido que escuchó fue su propia voz, llamándola desde el reflejo. «Ven conmigo». Cuando sus amigos y familiares fueron a buscarla días después, no encontraron rastro de Marina. La puerta del desván estaba cerrada con llave, y el espejo seguía en su lugar, mostrando una habitación vacía, excepto por un tenue reflejo en el fondo, que parecía observar a cualquiera que se acercara demasiado. Andrés era un fotógrafo que disfrutaba explorar lugares remotos para capturar paisajes únicos. Una tarde, mientras revisaba viejas cartas de su abuelo fallecido, encontró un mapa dibujado a mano con un nombre que nunca había oído, San Cristóbal del Silencio. El mapa mostraba un pueblo ubicado en las montañas, lejos de cualquier ruta turística conocida. Intrigado, Andrés decidió investigar, pero no encontró nada sobre San Cristóbal en internet ni en libros de historia. Eso solo aumentó su curiosidad. Decidió que sería su próximo destino. Salió una mañana temprano, equipado con su cámara, provisiones y un GPS. Al principio, el camino fue sencillo. Las carreteras serpenteaban entre montañas cubiertas de niebla, y el aire fresco hacía que todo se sintiera tranquilo. Pero después de varias horas, su GPS dejó de funcionar. Andrés decidió seguir el mapa de su abuelo, confiando en las indicaciones escritas a mano. El camino de tierra que tomó estaba cubierto de maleza, como si nadie lo hubiera usado en años. A medida que avanzaba, la sensación de aislamiento crecía. Finalmente, al caer la tarde, vio las primeras señales del pueblo, un cartel de madera con letras desvaídas que decía, «Bienvenido a San Cristóbal del Silencio». El pueblo parecía detenido en el tiempo. Las casas eran de madera y piedra, con techos de tejas agrietadas. Las calles estaban vacías, y un silencio absoluto lo envolvía, como si el lugar estuviera separado del mundo. Andrés estacionó su auto en la entrada y comenzó a caminar con su cámara. No había señales de vida. Las ventanas de las casas estaban cerradas, y las puertas parecían selladas. Aún así, Andrés sentía que lo observaban. Cada vez que levantaba su cámara para tomar una foto, tenía la extraña sensación de que algo se movía en su visión periférica. En el centro del pueblo había una pequeña plaza con una fuente seca y una iglesia de piedra. Decidió entrar en la iglesia, pensando que podría encontrar alguna pista sobre la historia del lugar. El interior era oscuro, iluminado solo por los rayos del sol que se filtraban por las grietas de las paredes. En los bancos había figuras de madera talladas, todas mirando hacia el altar. Andrés se acercó al altar y notó algo extraño. Un libro viejo, con tapas de cuero, estaba abierto. Las páginas estaban llenas de nombres escritos con una caligrafía apretada y caótica. Al pasar la mano por las páginas, vio un nombre que lo dejó helado: Andrés Escobar. Retrocedió, confundido. ¿Cómo era posible que su nombre estuviera allí? Mientras intentaba racionalizarlo, el sonido de pasos resonó detrás de él. Giró rápidamente, pero no vio a nadie. Decidió salir de la iglesia, pero cuando llegó a la puerta,
el pueblo parecía diferente. La niebla había descendido, cubriendo las calles, y el silencio era más pesado, casi opresivo. Andrés intentó regresar a su auto, pero el camino que había tomado ahora estaba bloqueado por casas que no recordaba haber visto. Esto no es posible, murmuró, comenzando a sentirse atrapado. Decidió explorar una de las casas cercanas. La puerta estaba entreabierta, y al entrar, encontró muebles cubiertos de polvo y platos en la mesa, como si los habitantes hubieran salido deprisa. Pero lo que realmente le llamó la atención fue un retrato colgado en la pared. Mostraba a una familia sonriente, pero los rostros estaban extrañamente borrosos, como si alguien los hubiera borrado con las manos. Un ruido en el piso superior lo sobresaltó. Parecía el sonido de una silla arrastrándose. Subió las escaleras con cautela, sintiendo como su corazón latía más rápido con cada paso. Al llegar, encontró una habitación vacía, salvo por un espejo grande en el centro. El espejo reflejaba la habitación, pero no a Andrés. En su lugar, mostraba la plaza del pueblo, con figuras humanas caminando lentamente, aunque al mirar por la ventana, la plaza seguía vacía. Andrés sintió que algo no estaba bien. Bajó corriendo las escaleras y salió de la casa, decidido a encontrar una salida del pueblo. Pero las calles parecían cambiar con cada giro que tomaba. Lo que antes era una tienda ahora era una casa, y lo que parecía un callejón llevaba de nuevo a la plaza central. Mientras corría, escuchó voces. Al principio eran susurros, pero poco a poco se volvieron más claras. ¿Por qué regresaste? La pregunta se repetía, con diferentes tonos y voces, como si muchas personas hablaran al mismo tiempo. Andrés se detuvo en seco. Frente a él, en la plaza, había una figura que no había visto antes. Era una mujer alta, vestida de negro, con un rostro pálido y ojos que parecían no parpadear. ¿Quién eres?, preguntó Andrés, aunque su voz temblaba. La mujer no respondió. En lugar de eso, levantó una mano y señaló hacia la iglesia. Andrés sintió una fuerza invisible que lo empujaba de vuelta al edificio. Cuando entró, el libro que había dejado en el altar ahora estaba cerrado. Intentó abrirlo, pero las páginas estaban en blanco. Las figuras de madera en los bancos ahora parecían más humanas, con ojos tallados que lo seguían a donde iba. De repente, la campana de la iglesia sonó, aunque no había viento ni nadie que la tocara. Andrés salió corriendo, pero el pueblo ahora estaba completamente oscuro. Las luces de su auto eran visibles a lo lejos, y corrió hacia ellas, sin mirar atrás. Cuando llegó al auto, encendió el motor y aceleró por el camino de tierra. No se detuvo hasta que vio las luces de otro pueblo en la distancia. Al llegar, trató de contar lo que había pasado, pero los lugareños lo miraron con preocupación. San Cristóbal del Silencio no existe. Ese pueblo fue abandonado hace más de 100 años, después de una tragedia. Nadie lo ha visto desde entonces. Andrés mostró las fotos que había tomado, pero todas estaban borrosas. Sin embargo, cuando llegó a casa y revisó su cámara, encontró una última foto que no recordaba haber tomado. Era la plaza del pueblo, con él mismo parado en el centro, rodeado de figuras que lo observaban desde las sombras. Desde ese día, Andrés no volvió a tomar fotos, pero a veces, en las noches más tranquilas, escucha el sonido de una campana distante, como si lo llamara de vuelta al pueblo que nunca debería haber visitado. Roberto era conductor de camiones y estaba acostumbrado a pasar largas noches al volante. Después de años recorriendo rutas solitarias, había aprendido a lidiar con el silencio de la carretera, pero una noche en particular puso a prueba todo lo que creía conocer. Esa noche,
Llevaba un cargamento de muebles hacia un pueblo en el interior del país. El GPS le indicaba que debía tomar un atajo para ahorrar tiempo, una carretera secundaria que pasaba entre colinas y bosques. Era un tramo que no había recorrido antes, pero confiaba en la tecnología para guiarlo. La carretera parecía normal al principio. El asfalto estaba en buen estado, y aunque no había luces, la luna llena iluminaba lo suficiente. El único sonido era el rugido constante del motor y el crujido ocasional de la carga detrás de él. A medida que avanzaba, notó algo extraño: la carretera no parecía cambiar. Los mismos árboles altos y retorcidos flanqueaban ambos lados, y cada curva era idéntica a la anterior. Miró el reloj en el tablero. Habían pasado 2 horas, pero el GPS aún mostraba que faltaban 30 minutos para llegar a su destino. Debe ser un error, murmuró para sí mismo, reiniciando el dispositivo. El GPS tardó en cargar, pero cuando finalmente lo hizo, mostraba algo inquietante: un punto estático en el mapa, como si no estuviera avanzando. La carretera seguía extendiéndose frente a él, interminable y recta, como si nunca fuera a llegar a ningún lado. Roberto comenzó a sentir una ligera ansiedad. Intentó sintonizar una estación de radio para distraerse, pero solo captó estática. Al cabo de un rato, decidió detenerse. Bajó del camión, encendió una linterna y miró a su alrededor. La carretera estaba desierta, y el bosque que la rodeaba era inquietantemente silencioso. Cuando regresó a la cabina, se dio cuenta de algo que lo hizo detenerse. La aguja del combustible apenas se había movido, a pesar de las horas de conducción. Miró el horizonte y, por primera vez, notó algo en la distancia: un cartel con letras borrosas. Decidió acercarse para leerlo. El cartel decía: no mires atrás. Un escalofrío recorrió su espalda. Aceleró, intentando dejar atrás esa sensación de inquietud, pero la carretera parecía resistirse. Ahora el asfalto estaba cubierto de grietas, y la niebla comenzó a aparecer, reduciendo su visibilidad. De repente, vio algo en el espejo retrovisor, un destello de luz, como si otro vehículo lo estuviera siguiendo. Redujo la velocidad y miró con atención, pero no había nada detrás. Aceleró de nuevo, esta vez con el corazón latiendo más rápido. Los faros comenzaron a parpadear, y la radio, aunque estaba apagada, emitió un leve sonido, un susurro casi inaudible. ¿Quién está ahí?, dijo en voz alta, como si pudiera obtener una respuesta. La carretera, que antes parecía vacía, comenzó a mostrar cosas que no deberían estar allí. A los lados del camino, entre los árboles, podía distinguir figuras humanas, inmóviles, observándolo. Sus siluetas eran oscuras, y sus ojos brillaban débilmente, reflejando los faros del camión. Roberto trató de ignorarlas, enfocándose en la carretera, pero su mente no dejaba de preguntarse qué eran. Es solo mi imaginación, se repetía, pero sabía que no era cierto. Después de lo que parecieron horas, vio algo que lo llenó de esperanza: un parador con luces encendidas. Decidió detenerse para tomar aire y recuperar la calma. Al estacionar, notó que no había ningún otro vehículo, pero el lugar parecía funcional. La luz del interior parpadeaba, y había una máquina expendedora junto a la entrada. Entró lentamente, esperando ver a alguien. Había mesas y sillas dispuestas, como si los clientes acabaran de irse, pero no había señales de vida. Sobre el mostrador, un reloj de pared marcaba las 2:22 de la mañana, pero lo que más le llamó la atención fue un calendario viejo con una fecha destacada: 13 de marzo de 1987. Esto es absurdo, murmuró, mirando a su alrededor. Antes de poder hacer algo más, escuchó un ruido detrás de él. Parecía el sonido de pasos,
pero al girar no vio a nadie. Decidió no quedarse más tiempo. Salió corriendo al camión y arrancó, dejando el parador atrás. Sin embargo, la carretera no había cambiado. Los mismos árboles, las mismas figuras y el mismo cartel borroso: no mires atrás. Roberto comenzó a sentir desesperación. Golpeó el volante y gritó, pero la carretera parecía burlarse de él. Entonces, vio algo nuevo, una intersección. Dos caminos se abrían frente a él, pero ninguno estaba indicado en el mapa. Decidió tomar el de la izquierda, con la esperanza de que lo llevara a algún lugar diferente. El camino se volvió más estrecho y la niebla más espesa. Los susurros en la radio aumentaron, formando palabras que apenas podía entender. Siempre vuelven. ¿No hay salida? Roberto apagó la radio, pero las voces continuaron. De repente, los faros iluminaron algo en el camino, una figura de pie en el medio de la carretera. Era alta, delgada, con una sombra que parecía extenderse más allá de su cuerpo. Frenó de golpe, pero cuando levantó la vista, la figura ya no estaba allí. Respiró profundamente y siguió avanzando, decidido a no detenerse hasta salir de esa maldita carretera. Al mirar el reloj del tablero, notó que marcaba la misma hora que el del parador, 2:22 de la mañana, a pesar de que sentía que había conducido durante horas. Entonces recordó el cartel y, por un impulso que no pudo controlar, miró por el retrovisor. Lo que vio lo paralizó. Su propia figura estaba sentada en el asiento trasero, pero con los ojos vacíos y una sonrisa que no era suya. El camión se detuvo abruptamente, y todo quedó en silencio. Días después, el camión de Roberto fue encontrado estacionado en un parador abandonado, con las luces encendidas y el motor apagado. No había rastro de él, pero los lugareños dicen que, en noches de niebla, es posible escuchar un camión recorriendo la carretera que no aparece en ningún mapa, acompañado por un susurro. No mires atrás. En el centro de la ciudad, en una calle estrecha y poco transitada, había una pequeña librería que casi nadie visitaba. Su escaparate mostraba libros antiguos de portadas gastadas, y un letrero desvaído decía simplemente: letras eternas. Paula, una joven amante de los libros, descubrió la tienda por casualidad una tarde lluviosa. Había estado buscando refugio y, al ver la puerta entreabierta, decidió entrar. Un suave tintineo de campanas anunció su llegada. El lugar era mucho más grande de lo que parecía desde afuera. Estantes altos llenos de libros formaban un laberinto que se extendía más allá de lo que Paula habría esperado. La iluminación era tenue, proveniente de lámparas de techo que parpadeaban levemente. No había nadie a la vista, pero el aire estaba impregnado de un aroma a papel viejo y cuero. Paula recorrió los pasillos lentamente, pasando los dedos por los lomos de los libros. La mayoría no tenían títulos visibles, y los que sí tenían estaban escritos en idiomas que no reconocía. Cuando llegó al fondo de la librería, encontró un pequeño escritorio con una campanilla. La tocó, pero nadie apareció. En lugar de eso, escuchó un leve susurro, como si alguien estuviera hablando en un tono apenas audible. «¿Hola?», llamó, pero no obtuvo respuesta. Entonces lo vio, un libro solitario en el centro del escritorio, con una cubierta de cuero negro y un título grabado en letras doradas que decía: «El libro de tu historia». Paula, intrigada, lo abrió. Las primeras páginas estaban completamente en blanco, pero al pasar más hojas, encontró palabras que parecían formarse lentamente, como si alguien las estuviera escribiendo en ese mismo momento. Al leer, sintió un escalofrío. El texto describía con precisión lo que acababa de hacer: su llegada a la librería,
sus pasos entre los estantes, y el momento exacto en que había abierto el libro. Paula cerró el libro de golpe, sintiendo que su corazón latía con fuerza. Miró alrededor, esperando encontrar a alguien que pudiera explicarle lo que estaba ocurriendo, pero la librería seguía vacía. Decidió llevar el libro consigo, pensando que lo devolvería después de entenderlo mejor. Esa noche, en casa, no pudo resistir la tentación de abrirlo de nuevo. Las palabras habían cambiado. Ahora describían su viaje de regreso a casa, incluyendo detalles que ella no recordaba haber notado, como el número exacto de escalones que había subido hasta su departamento y el sonido de una puerta que se había cerrado en el pasillo. Cada vez que leía, las páginas parecían adelantarse a sus acciones, prediciendo lo que haría en los siguientes minutos. Paula probó escribir algo en las páginas en blanco, pero las palabras desaparecían en cuanto levantaba el bolígrafo. Las cosas comenzaron a volverse más extrañas cuando, una noche, el libro mostró un evento que aún no había ocurrido, una llamada a su puerta a medianoche. Paula miró el reloj, eran las 11:45. Cerró el libro y lo dejó sobre la mesa, tratando de calmarse. Se dijo a sí misma que no tenía sentido preocuparse por algo tan absurdo. Pero cuando el reloj marcó las 12 en punto, 3 golpes suaves resonaron en su puerta. El corazón de Paula pareció detenerse. Se acercó lentamente, mirando por la mirilla. No había nadie allí. Pero cuando abrió la puerta, encontró algo que la hizo retroceder. El libro estaba en el suelo, con la página abierta en un texto nuevo. No debiste abrir la puerta. Cerró de golpe y volvió a su habitación, tratando de decidir qué hacer. ¿Podía deshacerse del libro? ¿Quemarlo? Pero algo en su interior le decía que no sería tan fácil. A partir de esa noche, las predicciones del libro comenzaron a volverse más específicas y perturbadoras. Mostraba cosas que no podía explicar, una figura en su ventana que desaparecía cuando miraba, el sonido de pasos en su pasillo cuando estaba sola, y conversaciones que aún no había tenido. Lo más inquietante ocurrió 3 días después. Al abrir el libro, encontró una página completamente llena, escrita en una letra diferente, como si alguien más hubiera tomado el control. La librería nunca desaparece. Siempre estará ahí, esperando. Ahora tú también formas parte de ella. Las palabras parecían brillar débilmente en la penumbra de su habitación. Decidió que no podía quedarse con el libro. Esa misma noche, regresó a la librería, esperando encontrar al dueño y devolverlo. Cuando llegó, la librería estaba completamente cerrada. Las ventanas estaban cubiertas con tablas, y el letrero había desaparecido. Sin embargo, al mirar por una rendija de la puerta, pudo ver la misma disposición de estantes y el escritorio al fondo. El libro comenzó a calentarse en sus manos, como si algo en su interior estuviera vivo. Lo dejó frente a la puerta y corrió hacia su casa. Al llegar, respiró aliviada, pensando que finalmente había terminado con el objeto. Pero cuando entró a su habitación, lo encontró nuevamente en su escritorio, abierto en una página nueva. Nunca puedes devolver lo que ya te pertenece. Paula intentó quemarlo, tirarlo al río, incluso dejarlo en la casa de un desconocido. Pero siempre volvía a ella, cada vez con más páginas llenas, describiendo su desesperación y las cosas que veía en los reflejos de los espejos o las sombras de su habitación. Ahora, Paula nunca deja de leer. Dice que mientras siga leyendo, puede adelantarse a lo que el libro le muestra y evitar que algo peor ocurra. Pero a veces, al pasar las páginas, encuentra fragmentos que no entiende, descripciones de personas que aún no ha conocido, y lugares que nunca ha visitado. Y lo más inquietante de todo, un final que parece acercarse cada vez más,
con una única frase repetida en letras cada vez más grandes. La historia termina cuando cierras el libro. En un pueblo rodeado de colinas y bosques densos, se alzaba una iglesia abandonada conocida como la Iglesia de las Campanas Silentes. Había sido cerrada hacía más de 50 años, tras un incendio que destruyó parte de su estructura y dejó el campanario inclinado, como si estuviera a punto de colapsar. A pesar del deterioro, el campanario seguía siendo el punto más alto del pueblo, visible desde cualquier lugar. Los habitantes decían que nadie debía acercarse al edificio, especialmente al anochecer. Según las leyendas, las campanas, aunque rotas y oxidadas, sonaban en noches de luna llena, emitiendo un eco que no provenía de este mundo. Carlos, un joven historiador, llegó al pueblo buscando información para un libro sobre iglesias coloniales. Cuando escuchó hablar del campanario, su curiosidad se encendió. A pesar de las advertencias de los lugareños, decidió visitar la iglesia al caer la tarde, llevando consigo una cámara y una linterna. Al llegar, lo primero que notó fue el silencio absoluto que rodeaba el lugar. No se escuchaban aves ni insectos, solo el crujir ocasional de las ramas bajo sus pies. La puerta principal de la iglesia estaba cubierta de marcas de quemaduras, pero no estaba cerrada con candado. Empujó la puerta y entró. El interior era un caos, bancos volcados, restos de madera calcinada y un altar cubierto de polvo. Sin embargo, lo que más llamó su atención fue la escalera de caracol que conducía al campanario. Aunque estaba parcialmente quemada, aún parecía lo suficientemente firme para soportar su peso. Decidido a investigar, Carlos comenzó a subir. Cada paso resonaba en el vacío de la iglesia, como si las paredes amplificaran el sonido. A mitad del ascenso, sintió una brisa fría, a pesar de que no había ventanas abiertas. Cuando llegó al campanario, se encontró con una vista impresionante del pueblo y las colinas. La luna llena iluminaba el paisaje, y por un momento, Carlos olvidó el propósito de su visita. Pero entonces, algo captó su atención: las campanas. A pesar de los años de abandono, las campanas colgaban intactas, con una superficie oscura y oxidada que parecía absorber la luz de la luna. Al acercarse, notó algo inquietante, grabados en su superficie. Las inscripciones eran extrañas, una mezcla de símbolos y palabras en un idioma que no reconocía. Sacó su cámara para fotografiar los grabados, pero al mirar por el visor, notó algo que no estaba allí a simple vista. En las fotos, había figuras borrosas alrededor de las campanas, como sombras humanas que no podía identificar. De repente, un sonido bajo y vibrante resonó en el campanario. No era un repique claro, sino un eco profundo, como si las campanas estuvieran despertando. Carlos retrocedió, sintiendo que el aire se volvía más denso. ¿Hay alguien aquí?, preguntó, aunque sabía que estaba solo. El eco de su voz pareció distorsionarse, repitiendo sus palabras en un tono más grave y lento. Antes de que pudiera moverse, el sonido de las campanas se intensificó, llenando el espacio con un estruendo ensordecedor. Carlos se cubrió los oídos, pero el sonido parecía venir de dentro de su cabeza. Entonces lo vio: una figura alta y oscura estaba de pie junto a las campanas, mirándolo sin ojos, pero con una presencia que lo paralizó. La figura alzó una mano, señalándolo. Carlos sintió una presión en el pecho, como si algo invisible lo estuviera empujando hacia atrás. Tropezó y cayó por la escalera de caracol, golpeando su cámara y perdiendo el conocimiento. Cuando despertó, estaba en el suelo de la iglesia, con la luz de la mañana entrando por los vitrales rotos. Su cámara estaba a su lado, destrozada, pero el campanario estaba en completo silencio.
Pensó que había sido un sueño hasta que revisó la tarjeta de memoria de su cámara. Las fotos estaban intactas. Las sombras alrededor de las campanas eran claras, y en la última imagen, antes de caer, se veía la figura señalándolo, con un rostro borroso que parecía estar formado por las mismas inscripciones de las campanas. Carlos dejó el pueblo ese mismo día, decidido a no hablar de lo ocurrido. Sin embargo, semanas después, comenzó a escuchar un sonido en la madrugada, un repique bajo, vibrante, que parecía provenir de ningún lugar y de todas partes al mismo tiempo. Los doctores le dijeron que era un problema de oído, un zumbido temporal, pero Carlos sabía la verdad. Las campanas de la iglesia lo habían marcado, y su eco seguía resonando en su mente, como un recordatorio de que, en algún lugar, algo lo esperaba para terminar lo que había comenzado. Cuando Elena decidió alquilar una vieja casa en las afueras de la ciudad, lo hizo porque necesitaba un lugar tranquilo para concentrarse en su nueva novela. La casa, aunque antigua, tenía un encanto peculiar: techos altos, suelos de madera que crujían bajo cada paso, y una chimenea que prometía noches acogedoras. El casero, un hombre mayor con un sombrero gastado, le ofreció un precio increíblemente bajo. Sin embargo, antes de entregarle las llaves, le dio una advertencia. El sótano está cerrado con llave, y así debe quedarse. No hay nada útil ahí abajo, solo trastos viejos. Elena asintió, sin darle mucha importancia. La casa le parecía perfecta, y no tenía interés en husmear en lugares olvidados. Pero desde la primera noche, algo en el aire se sintió extraño. Elena estaba sentada junto a la chimenea, revisando notas para su libro, cuando escuchó un ruido. Era un golpe suave, repetitivo, como si algo golpeara desde las profundidades de la casa. Decidió ignorarlo, pensando que tal vez era un ratón o alguna tubería vieja. Sin embargo, el ruido persistió durante toda la noche, interrumpiendo su concentración. A la mañana siguiente, intentó localizar el origen del sonido. Siguió el golpeteo hasta una puerta al final de un estrecho pasillo en la planta baja. Era la entrada al sótano. Recordó las palabras del casero, pero la curiosidad fue más fuerte. La puerta estaba cerrada con llave, pero al inclinarse para mirar por el ojo de la cerradura, sintió un escalofrío. No podía ver nada, solo oscuridad, pero el sonido ahora parecía más claro, como si viniera de algo golpeando directamente contra la puerta. Esa noche, los ruidos se intensificaron. Ahora no solo eran golpes, sino también susurros. Al principio eran suaves, apenas distinguibles, pero poco a poco comenzaron a formar palabras. «Déjame salir». Elena pensó que estaba perdiendo la cabeza. Encendió todas las luces de la casa, tratando de convencerse de que era su imaginación. Sin embargo, cuando se despertó al día siguiente, encontró algo que la hizo dudar de su cordura: la puerta del sótano estaba entreabierta. Sabía que no la había tocado. Y aún así, allí estaba, con un leve crujido que hacía eco en el pasillo. Llevando una linterna y armándose de valor, Elena decidió bajar. Los escalones de madera parecían más frágiles con cada paso, y el aire se volvía más frío a medida que descendía. Cuando llegó al fondo, encontró un sótano lleno de polvo y objetos cubiertos con sábanas viejas. Todo parecía normal, excepto por una silla colocada en el centro de la habitación. La silla estaba atada con gruesas cadenas, como si alguien hubiera estado sentado allí. Alrededor, había marcas en el suelo, como si alguien hubiera arañado el cemento con uñas. Elena sintió que el aire se volvía más pesado. Retrocedió, intentando salir del sótano, pero entonces escuchó un sonido que hizo que su sangre se helara, una respiración profunda, justo detrás de ella.
Giró rápidamente, apuntando con la linterna, pero no había nadie. Sin embargo, las cadenas de la silla estaban moviéndose ligeramente, como si alguien acabara de soltarlas. Corrió escaleras arriba y cerró la puerta con fuerza. Decidió llamar al casero al día siguiente para exigirle explicaciones. Cuando logró comunicarse con él, su voz temblaba de nerviosismo. ¿Qué hay en el sótano?, preguntó, directa. El casero hizo una pausa antes de responder. Te dije que no lo abrieras. Lo que hay ahí no pertenece a este mundo. Elena pensó que era una broma, pero el tono del hombre era demasiado serio. Era mi hermano, continuó. Lo encerramos allí hace años, porque algo lo había poseído. Pero no deberías haber bajado. Elena colgó, convencida de que el casero estaba loco. Sin embargo, esa noche los ruidos volvieron, más fuertes que nunca. Ahora no solo eran golpes, sino pasos que resonaban en toda la casa. Desesperada, decidió que no podía quedarse más tiempo. Empacó lo esencial y salió corriendo hacia su auto. Pero al abrir la puerta principal, se encontró con algo que la hizo retroceder. La silla del sótano estaba en el porche y las cadenas estaban rotas. Un frío insoportable llenó el aire y una sombra alargada se movió frente a ella, aunque no había nadie alrededor. La voz que había escuchado en susurros ahora era clara, resonando en su mente. No puedes irte. Elena cerró la puerta de golpe y subió las escaleras, buscando refugio en su habitación. Trató de pensar en una solución, pero el sonido de las cadenas arrastrándose por el suelo la paralizó. Cuando la encontraron días después, la casa estaba vacía, excepto por una cosa, la silla del sótano, colocada en el centro de la sala, con nuevas cadenas envolviéndola. Nadie volvió a alquilar la casa, y los pocos que pasaban cerca juraban escuchar golpes y susurros que venían de sus entrañas. La leyenda dice que quien abre la puerta del sótano queda atrapado en un ciclo eterno, reemplazando al inquilino anterior, mientras la casa espera pacientemente a su próxima víctima. En un rincón olvidado de las vías ferroviarias, había una estación que aparecía en mapas antiguos pero que nadie en el presente parecía recordar. Estación del Solitario era su nombre, aunque nadie supo nunca el origen de esa denominación. Los trenes dejaron de pasar por allí hacía décadas, pero los pocos aventureros que se atrevían a buscarla decían que el lugar tenía algo extraño, como si el tiempo no fluía igual una vez que llegabas. Sofía, una joven aficionada a la fotografía, encontró un viejo mapa en una venta de garaje. El mapa estaba lleno de marcas y notas que indicaban estaciones de tren ya desaparecidas, y una en particular captó su atención. Estación del Solitario estaba rodeada de dibujos de relojes y líneas que parecían desvanecerse en el papel. Atraída por el misterio, Sofía decidió visitarla. Salió temprano una mañana con su cámara, su mochila y el mapa en mano. Las instrucciones eran confusas, y algunas rutas señaladas en el mapa ya no existían, pero después de horas caminando entre arbustos y siguiendo vías oxidadas, finalmente llegó. La estación era pequeña, hecha de ladrillos desgastados y cubiertos de musgo. Las letras del cartel que anunciaban su nombre estaban descoloridas, pero aún legibles. Un reloj de pared colgaba sobre la entrada principal, detenido exactamente a las 3:17. Sofía sintió un leve escalofrío, pero lo atribuyó al aire frío que corría entre los árboles. Sacó su cámara y comenzó a fotografiar el lugar. Las sombras de las columnas y la luz que se filtraba a través de las grietas en el techo creaban un escenario inquietante pero hermoso. Al revisar las fotos, notó algo extraño. En varias de ellas, había figuras borrosas al fondo, como si alguien estuviera parado en los andenes. Debe ser un defecto de la cámara, murmuró,
intentando convencerse. Sofía decidió explorar más. Encontró un viejo banco de madera junto a un panel de anuncios cubierto de papel amarillento. Uno de los papeles llamó su atención porque estaba escrito con tinta fresca. Decía: el tren llegará pronto. Prepárate para abordar. Sofía frunció el ceño. Sabía que ningún tren había pasado por esas vías en años. Miró a su alrededor, buscando alguna señal de que alguien más estuviera allí, pero estaba completamente sola. Entonces, lo escuchó, un sonido bajo y constante, como el traqueteo de ruedas sobre las vías. No puede ser, dijo en voz baja, mirando hacia las vías. En la distancia, una luz tenue comenzó a brillar. Sofía sintió su corazón acelerarse. El sonido del tren se hacía más fuerte y la luz se acercaba lentamente. No podía creerlo. Había encontrado una estación abandonada y ahora un tren parecía dirigirse hacia ella. El tren llegó envuelto en una niebla espesa. Era antiguo, con vagones oscuros y ventanas empañadas. Se detuvo frente a ella con un chirrido metálico y las puertas se abrieron lentamente, aunque no había nadie a bordo. Sofía sintió una mezcla de curiosidad y miedo. Algo dentro de ella le decía que no debía subir, pero al mismo tiempo, la idea de descubrir lo que había en ese tren era irresistible. Solo será un vistazo rápido, se dijo, subiendo al primer vagón. El interior estaba iluminado por una luz tenue, y los asientos estaban en perfecto estado, como si alguien los hubiera cuidado a pesar del paso del tiempo. Pero lo más extraño era el silencio absoluto. No había ruido de motores ni del viento, solo un vacío que hacía que sus propios pasos sonaran demasiado fuertes. Sofía comenzó a tomar fotos, pero cuando revisó la pantalla de su cámara, notó que las imágenes estaban borrosas, como si algo interfería con el lente. De repente, el tren comenzó a moverse. «¡No, no!», gritó, corriendo hacia la puerta, pero ésta se cerró antes de que pudiera salir. El tren avanzaba lentamente, y el paisaje afuera era un borrón de sombras y luces que no reconocía. No había árboles, ni edificios, solo una especie de vacío gris que parecía extenderse infinitamente. Sofía intentó abrir las puertas, pero estaban bloqueadas. Corrió hacia el siguiente vagón, esperando encontrar una salida, pero lo que vio la detuvo en seco. El vagón estaba lleno de personas. O al menos, de algo que parecía gente. Estaban sentados, inmóviles, con cabezas inclinadas como si estuvieran dormidos. Sus rostros eran borrosos, como si no estuvieran completamente formados. «¿Hola?», preguntó, pero nadie respondió. Cuando dio un paso más, todas las cabezas se giraron hacia ella al mismo tiempo. Sofía retrocedió, pero las figuras no se movieron más allá de eso. Sus rostros comenzaron a cambiar, mostrando expresiones de tristeza, miedo y algo que parecía ser desesperación. Sofía sintió que su respiración se aceleraba. Decidió regresar al primer vagón, pero al girar, una figura alta y delgada estaba parada en el pasillo, bloqueándole el camino. «¿Quién eres?», preguntó, temblando. La figura no respondió, pero levantó una mano y señaló hacia los asientos vacíos del primer vagón. Sofía entendió el mensaje, debía sentarse. «No. Yo no pertenezco aquí». Intentó correr hacia la puerta trasera, pero el vagón pareció alargarse frente a sus ojos, como si el tren no tuviera fin. Finalmente, se detuvo, exhausta. Las luces comenzaron a parpadear y un susurro llenó el aire. «Todos abordan. Nadie regresa». El tren se detuvo de golpe y las puertas se abrieron nuevamente. Pero esta vez, el paisaje afuera era diferente. No era la estación donde había subido,
sino un lugar oscuro, con edificios en ruinas y un cielo que parecía arder en tonos rojos y negros. Sofía sintió que algo la empujaba hacia la salida, como si el tren mismo la rechazara. Cayó al suelo, y cuando levantó la vista, el tren había desaparecido, dejando solo un rastro de niebla en las vías. Cuando finalmente encontró el camino de regreso a casa, nadie le creyó su historia. Pero cada noche, cuando se sentaba a revisar las pocas fotos que había logrado conservar, veía las figuras borrosas en los vagones y escuchaba, a lo lejos, el traqueteo de un tren que ya no debería existir. En un pueblo olvidado, había una casa antigua conocida por su tranquilidad. Estaba al final de una calle empedrada, rodeada por árboles cuyas ramas parecían susurrar secretos. Lucía, una joven escritora, decidió pasar una temporada allí, buscando inspiración en el silencio y la soledad. La casa era fría, pero acogedora. El salón principal tenía un espejo alto, con un marco dorado, cubierto por una sábana blanca. Nadie le había dicho por qué estaba cubierto, pero Lucía lo dejó así. La primera noche, el viento soplaba suavemente, haciendo crujir las ventanas. Lucía se sentó a escribir, y en el silencio de la noche, escuchó algo, un susurro leve, casi imperceptible. Miró alrededor, pero estaba sola. Pensó que era el viento. Sin embargo, cada noche, los susurros volvían, siempre más cerca. No eran palabras, solo un murmullo, como si alguien estuviera tratando de recordar algo olvidado. Una noche, impulsada por la curiosidad, retiró la sábana del espejo. Su reflejo estaba allí, pero algo parecía diferente. Las sombras detrás de ella se movían de manera extraña, como si tuvieran vida propia. Decidió observar más de cerca. El susurro regresó, esta vez más claro. Sonaba familiar. Se dio cuenta de que no venía de la habitación, sino del espejo. No entendía las palabras, pero la voz parecía triste, como si pidiera ayuda. Lucía sintió un escalofrío, pero no miedo. Había algo en el espejo que quería ser escuchado. Durante días, intentó comprender. Observaba su reflejo, escuchaba los susurros. Finalmente, una noche, el susurro cesó. En su lugar, una frase clara apareció en el espejo, escrita en una neblina invisible: gracias por escuchar. El espejo volvió a ser solo un espejo, la casa solo una casa. Pero Lucía sabía que había dado voz a algo que llevaba mucho tiempo esperando ser oído.